Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo han estado? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a nuestra escuela bíblica familiar. Por la gracia del Señor, hoy nos corresponde seguir con nuestro estudio acerca de la unión con Cristo. Quiera el Señor asistirnos para que tengamos un buen tiempo de enseñanza. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, infinitas gracias te damos por este hermoso privilegio que nos das de estar hoy nuevamente como familia reunidos para exaltar tu nombre, para glorificarte, para alabarte, para darte la gloria, la honra, porque eres digno de recibirla, Señor. Gracias, Señor, porque aún a pesar de nosotros, Señor, nos permites disfrutar de estos tiempos en los cuales podemos venir a ti, Señor, depositando nuestra plena confianza en ti, Señor, reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Padre, permítenos en esta mañana, en estos 25 minutos que tenemos de estudio, poder escudriñar tu palabra, Dios. Háblanos, Dios. Sumérgenos en tu escritura, Señor, y llévanos a Cristo profundamente, bendito Dios. Estamos tan necesitados de Él, Señor. Que tu Santo Espíritu nos asista, Señor. Mis hermanos, Señor, que están escuchando, Señor, asístelos para que el poder de tu Evangelio siga transformando sus vidas, Señor. Y a mí, Padre, quien has permitido que hoy esté delante de mis hermanos enseñando estas cosas tan sublimes, tan santas, no permitas desviarme del propósito de tu palabra, Dios. Permíteme hablar solamente de lo que a vida eterna permanece, Señor, y guárdame de mis emociones, Señor. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Te damos gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les decía, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio de la unión con Cristo. Hoy nos corresponde hablar de un subtema y es crucificados con Cristo. Este es el subtema que nos corresponde hoy. Y para este estudio vamos a ir a la carta de Gálatas. Gálatas 2:20, por favor. Acompáñenme ahí. Gálatas 2:20. Por favor, abran sus Biblias en Gálatas 2:20. Eso está malo, ¿no? Pasará cuando va a citar. Gálatas 2:20. Dice la palabra del Señor así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es el texto en el cual nos vamos a estar apoyando hoy. Es el texto donde esta doctrina de crucificados con Cristo cobra vida. Pero para poder entender un poco acerca de lo que el apóstol Pablo entendió en este texto, nos toca que hacer un pequeño recorderis, una pequeña introducción de lo que el apóstol Pablo venía hablando en Gálatas. La verdad, mi introducción no va a ser extensa por el tiempo. Voy a recordarles algunas cosas fundamentales que necesitamos tener presentes para poder así entender lo que el apóstol Pablo entendió. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo, ¿lo vivo qué? En la fe. Lo que vivo en la carne, ¿lo vivo ahora qué? En la fe del Hijo de Dios que se entregó, o que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a hacer ese pequeño recorderis de lo que el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas. Recordemos, mis hermanos, que el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Galacia es por la razón de que desafortunadamente estos hermanos que al principio habían abrazado fuertemente el evangelio de la fe que Pablo ya les había anunciado, Pablo les decía a ellos que habían abrazado este evangelio tan fuertemente, así como lo acogieron a él cuando él llegó a ellos.
Pablo llegó con una enfermedad y esa enfermedad no fue un propósito para que los gálatas lo excluyeran, al contrario, lo abrazaron, lo acogieron, al punto que Pablo les decía que si era posible haberse ellos sacado los ojos para dárselos a Pablo, eso hubiese pasado. De esa misma manera y con ese profundo amor que ellos mostraron por Pablo, de esa manera ellos abrazaron el evangelio. Pero posterior a esto, estos hermanos tristemente habían sufrido un enfriamiento y habían descuidado el evangelio. Esto fue lo más triste y esto fue lo que Pablo les reprochó a ellos. Ellos abrazaron el evangelio, pero tristemente después de que Pablo sale, estos hermanos sufren un enfriamiento. ¿Y qué pasó en ese enfriamiento? Descuidaron el evangelio. Esto fue terrible para esta iglesia. Por la causa de haber descuidado el evangelio, mis hermanos, y es algo que hoy deberíamos considerar. Descuidar el evangelio nos hace propensos a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas, a no tener nosotros discernimiento para discernir entre el verdadero evangelio, el único evangelio, porque relativamente hay un solo evangelio. Recuerden que evangelio es buenas nuevas, ¿sí? Pero lo que estos falsos maestros enseñan no son buenas nuevas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros descuidamos el evangelio, no tenemos discernimiento para discernir entre lo que es puro y lo que no viene de parte de Dios. Amén. Entonces, estos hermanos sufrieron ese enfriamiento, descuidaron el evangelio y por esta causa les sobrevino serios problemas doctrinales, ¿sí? Y es por esta razón que Pablo se ve fuertemente conmovido a escribirles esta carta, en la que por un lado les reprocha su frágil fe y por otro lado Pablo denuncia la actividad o las actividades de ciertos falsos hermanos introducidos escondidas, que el único propósito que tenían era, como Pablo bien lo dice, espiar. Esta palabra espiar es de vigilar, ¿sí? Para que la tengan presente. Estos hermanos querían vigilar. Ahorita vamos a ver esto con un poco de detalle. Espiar la libertad que los gálatas tenían en Cristo Jesús. Nanda, por favor, regálame la agüita, por favor. Esto era lo que los hermanos tristemente habían sufrido, ¿sí? Una fe débil y desafortunadamente se introducieron unos falsos hermanos a la iglesia de Gálatas y estos hermanos con sus falsas enseñanzas lo único que querían era espiar la libertad que los Gálatas tenían en Cristo Jesús. Eso lo dice el apóstol Pablo, gracias mi hermano, en Gálatas 2:4, déjenme se lo leo. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar, o sea, para explorar, para inspeccionar, para vigilar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Los gálatas habían descuidado tanto el evangelio que no tuvieron la capacidad de discernir esta falsa enseñanza de estos falsos hermanos, estos falsos propósitos. Ahora, mis hermanos, esta inspección que hacían estos falsos hermanos era una inspección insidiosa, o sea, una inspección engañosa, embustera, capciosa y astuta. En pocas palabras, estos falsos hermanos tenían intenciones muy oscuras con relación a los gálatas. Como iglesia del Señor, eso es lo que tenemos que tener muy presente. Los falsos maestros siempre van a tener intenciones oscuras. Ellos no vienen de parte de Dios. La iglesia de Gálatas no tuvo la capacidad. ¿Por qué? Porque descuidaron el evangelio. Ahora, estos, a quien Pablo tachó de falsos hermanos, intentaban convencer a los gálatas de que el evangelio de Jesucristo, para ser perfecto, tenía que seguir sometido a la ley de Moisés y mantener en vigor determinadas prácticas propias del judaísmo y de manera especial la circuncisión. Incitaban a los hermanos que creyeran en Cristo, pero también a circuncidarse. Cristo más las prácticas del judaísmo, en este caso especialmente la circuncisión. Ahora, por esta razón, por esto que estos falsos hermanos estaban enseñando en la iglesia de Galacia,
Pablo refuta de la siguiente manera. Ahora, este texto que voy a leer de Gálatas 2 va en contexto con el momento en el que Pablo muestra cómo exhortó al apóstol Pedro, ¿sí? Por su hipocresía que mostró en su momento cuando comía con los gentiles y llegaron los judaizantes. ¿Y qué hizo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro se paró apenas vio a los judaizantes para que no de pronto lo tacharan, porque los judíos no hacían ciertas prácticas con los gentiles, ¿sí? Y Pedro, de una manera muy triste, digámoslo así, hacia el evangelio, trató de esconder. Pablo lo exhortó públicamente, porque fue una hipocresía. Para Pablo fue algo terrible contra el evangelio, y Pablo lo exhortó. Pero de eso no les voy a hablar, solamente que quería tener eso en contexto. Pablo le refuta a los judaizantes lo que ellos querían hacer con la iglesia de Gálatas. Cristo más la circuncisión. ¿Qué les dice Pablo? Y en contexto estaba el apóstol Pedro aquí también. Nosotros, judíos de nacimiento, diciéndole a Pedro, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:15 al 17. Por las obras de la ley, mis hermanos, nadie será justificado. Esto fue lo que Pablo le refutó a estos judaizantes. Por ninguna obra, ningún ser humano, ningún hombre será justificado. Por ninguna obra humana. Si hay una obra que nos puede justificar, es la obra de Cristo. Y para ser justificados por esa obra de Cristo, les dice Pablo, necesitamos creer. ¿Creer en qué? En el Evangelio. Mis hermanos, recordemos que la palabra justificación nos enseña que la justificación es un acto forense o legal. ¿Qué es la justificación? Un acto forense o legal, en el cual Dios declara justo ¿a quién? Al pecador. Pero ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo es que Dios declara justo al pecador? Solo por creer en la persona de Jesucristo y su obra expiatoria. Cuando el pecador cree en Jesucristo, Dios declara al pecador ¿qué? Justo. Solo por creer en ¿qué? En la obra de Cristo, en su obra perfecta, en su obra expiatoria. Es la única manera. Recordemos que el término expiación quiere decir que cubrir o borrar nuestra culpa. Cristo va a la cruz y con su acto en la cruz, ¿qué hace? Borra la culpa ¿de quién? Del pecador. Pero para que eso sea efectivo, el pecador, ¿qué tiene que hacer? Creer. Por eso estamos hablando del evangelio, que es por la fe en Jesucristo. Pablo le hablaba a los Gálatas. Es necesario que ustedes crean en Cristo para ser salvos. Y ustedes ya no necesitan más las obras de la ley. Necesitan más las obras de la ley. ¿Sí? Solamente por Cristo podemos ser salvos. Ahora, en base a lo que significa la palabra justificación, mis hermanos, podemos aprender lo siguiente. La justificación de Dios hacia el impío por medio de Cristo es un acto bañado de bondad y la misericordia de Dios, ya que Dios lo hace gratuitamente. Justificación de Dios hacia el impío es un acto bañado de la bondad y la misericordia de Dios, ya que Dios lo hace ¿qué? Gratuitamente. Nos entrega ese galardón de ser justos delante de Él, de ya no ser enemigos de Dios, de ya no ser esclavos al pecado, sino ser amigos de Dios, ser sus hijos, solamente por la fe en Jesucristo. Pero esto es gratuitamente. Bondadosamente Dios lo da a que nosotros hemos injuriado con nuestros pecados, decide obrar a favor de nosotros. ¿No les parece sorprendente esto? Aquel que tú y yo en algún tiempo desechábamos, Él no nos desechó a nosotros. Y en Cristo nos ha perdonado. Pero también que entendemos, la justificación de Dios no es algo que los hombres puedan ganar o comprar por sí mismos.
La justificación de Dios no es algo que nosotros los hombres podamos ganar o comprar por sí mismos. Es el don de Dios que nos es ofrecido gratuitamente, como ya lo habíamos dicho. ¿Y solo por qué? Por creer en Jesucristo. No podemos hacer absolutamente nada para ganarnos el favor de Dios. No hay nada que tú y yo, no hay nada que los Gálatas pudieran hacer para alcanzar el perdón de Dios. Lo único que Dios designó para eso fue a su Hijo Jesucristo, que fuera a la cruz a propiciar en favor de nosotros, a apaciguar, a sofocar la santa y justa ira de Dios. Y así nosotros poder por fe recibir el perdón de Dios para nuestras vidas. La justificación viene aparte de la ley. Eso lo dice Pablo en Romanos 3, del 20 al 26. No lo vamos a leer ahora, pero se lo dejo para que lo lea. La justificación viene aparte de la ley. Es decir, no podemos ganar la justificación mediante el cumplimiento de las reglas o nuestras propias buenas obras. No, no lo podemos hacer. La ley no fue dada para justificarnos. La ley fue un ayo, un tutor que Dios dio para mostrar nuestro pecado y llevarnos a Cristo. Eso fue la ley. Y la ley es santa, pura, es justa, pero Dios no la dio con ese propósito. Ahora, mis hermanos, en el versículo 19 de Gálatas 2, un versículo anterior al texto que vamos a estudiar hoy, Pablo dice lo siguiente: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo aquí? Pablo nos está queriendo decir que mientras trataba, de agradar a Dios, guardando la ley, en realidad no estaba viviendo para Dios. Eso nos estaba queriendo decir el apóstol Pablo. Mientras él trataba de agradar a Dios, guardando la ley, en realidad él no estaba viviendo para Dios. Pablo lo entendió muy bien. Ustedes saben que Pablo dice que él en cuanto a la ley era ¿qué? Reprensible. Pablo, si había un judío que intentaba agradar a Dios o ganarse el favor de Dios por medio de las obras de la ley, era Pablo, ese apóstol que el Señor nos ha regalado. Pero él entendió que cuando él intentaba hacer eso por medio de las obras de la ley, estaba alejando cada día más de Dios. Cada día se estaba alejando más de Dios. Entonces Pablo entendió esto. Cuando más intentaba cumplir la ley, más se daba cuenta de su fracaso. Cuando él más intentaba cumplir la ley, él se estaba dando cuenta que estaba rumbo al fracaso. Solo cuando renunció a intentar alcanzar la justicia por sí mismo y aceptó la justicia de Dios por la fe en Cristo, empezó a vivir realmente para Dios. En realidad, lo único que hace posible que el hombre pueda vivir para Dios es la justificación por la fe en Cristo. Es lo único que hace posible que nosotros los hombres podamos vivir de una manera recta delante de Dios. Solamente poniendo nuestros ojos en ¿quién? En Cristo y en su obra. Entendiendo que la obra de Cristo fue ¿qué? Suficiente. Y si decimos que fue suficiente, pregunta, ¿le falta algo más? No le debería faltar nada, y de hecho no le falta nada. Pero tenemos que comprenderlo como Pablo lo comprendió. Los Gálatas descuidaron su evangelio. Los Gálatas descuidaron el evangelio. Cayeron en el error de creer falsas doctrinas. No tuvieron el discernimiento de entender que solamente en Cristo eran salvos. Ahora, mis hermanos, con base a lo que vemos de Pablo, lo que Pablo entendió, yo quiero hacerles unas preguntas. Esas preguntas van para todos nosotros. La pregunta es, ¿por qué oramos? Porque fácilmente podemos estar como cristianos cayendo en el error de los Gálatas.
O fácilmente podemos todavía estar en el error que estuvo Pablo en algún momento de su vida. Pregunta es, ¿por qué oramos? ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué ayudamos a los necesitados? ¿Por qué ayudamos a la viuda y al huérfano? ¿Por qué damos dinero para la extensión del reino de Dios? Pregunta, mis hermanos, ¿por qué nos sometemos a nuestras autoridades? ¿O por qué, mujer, te sometes a tu marido? ¿Por qué, hombres, amamos a nuestras esposas? Hermanos, ¿por qué predicamos? ¿Por qué, jóvenes, se someten a la disciplina de sus padres? ¿Se han hecho esta pregunta, mis hermanos? Profundamente en tu corazón, ¿has descubierto de pronto que hay intenciones de agregarle algo más a la obra de Cristo? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo hacemos? Mis hermanos, ¿es porque estamos buscando el favor de Dios? ¿Añadiendo estas cosas a la obra expiatoria de Cristo? O aún peor, ¿es porque estamos buscando el favor de los hombres? Pablo le dijo a los Gálatas que él no buscaba el favor de los hombres. Pero sí tenemos que hacernos esta pregunta, ¿estamos buscando el favor de los hombres? ¿Estamos queriendo agradar más a los hombres que a Dios? ¿O aún así estamos queriendo agregarle algo a la obra expiatoria de Cristo? Porque si en nuestro corazón albergamos alguna de estas dos razones, eso quiere decir que el Evangelio de Cristo no ha alumbrado nuestros corazones. Eso quiere decir que el Evangelio de Cristo no ha alumbrado nuestros corazones, o aún así hemos descuidado el Evangelio de Cristo. No tenemos discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y necesitamos correr a Cristo. Necesitamos correr a Cristo para que Él nos asista con su gracia, pero también necesitamos entender lo que Pablo entendió de sí mismo en relación con su unión con Cristo. Necesitamos correr a Cristo para que Cristo nos asista con su gracia, pero también necesitamos entender lo que Él entendió en su relación, en su unión con Cristo. Eso es lo que necesitamos entender. Por eso hice esta introducción antes del texto de Gálatas. Ahora, pregunta, ¿qué fue lo que Pablo entendió? ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo entendió de sí mismo con relación a su unión con Cristo? En Gálatas 5:20, volvemos a nuestro texto de estudio, Pablo dice, y esto fue lo que él entendió, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, mis hermanos, de aquí en adelante vamos a desglosar rápidamente este texto. Tal vez me voy a quedar corto, pero yo les voy a pedir el favor de que en sus casas órenle a Dios, vayan a ese texto y mediten fuertemente en el texto. El texto tiene mucha cosa que decirnos, pero el tiempo no me apremia para darles tanta verdad. Pero vamos a ver 4 cosas que el apóstol Pablo nos enseña aquí en este texto, ¿sí? Primero, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mis hermanos, el apóstol Pablo entendió que el creyente, y voy a usar la palabra de aquí en adelante, creyente, con una intención. Él entendió que el creyente queda identificado con Cristo en su muerte. No solo fue Cristo crucificado en el Calvario, sino que los creyentes también fuimos crucificados allí con Él. Esto lo entendió el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ahora, ¿esto qué nos quiere enseñar? Eso significa el fin del pecador delante de Dios. Si el creyente entiende que en Cristo fue crucificado él también, ¿esto qué quiere decir? Pecador, hasta ahí fue tu fin como pecador. Ahora ya eres parte de la familia de Dios. Eres un hijo de Dios.
Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa el fin del pecador delante de Dios. En la cruz, Dios declaró al creyente justo por medio de la fe ¿en quién? En Cristo. Y es necesario entender esto. Es necesario entender, mis hermanos, que si tú y yo creemos, somos creyentes y creemos en Cristo, nuestro viejo yo murió. Nuestro viejo hombre murió. Ahora vivimos para Cristo. Ahora somos una ¿qué? Una nueva criatura. Pero también, ¿qué significa esto? Significa el fin del pecador como persona tratando de merecer o ganar la salvación por mis propios esfuerzos o méritos. El cristiano que entiende que está crucificado juntamente con Cristo, entiende que ya no necesita agregarle algo más a su salvación porque Cristo ya lo hizo todo por él. Pero ¿qué también significa esto, mis hermanos? Significa el fin del pecador como hijo de Adán. Ya no somos hijos de Adán. Ya no somos esclavos de este mundo. Significa el fin del pecador como hijo de Adán, como hombre bajo la condenación de la ley. La ley ya no tiene poder sobre nosotros. Eso es lo que Pablo dice. Como viejo e irregenerado yo, el viejo y malvado hombre ha sido crucificado en Cristo. La ley ya no tiene más demandas sobre mi vida diaria. Esto es cierto en cuanto a mi posición ante Dios y debería ser cierto en cuanto a mi conducta. Y esto es muy importante. Esto es cierto. La palabra de Dios es verdad. Nosotros no podemos poner en duda lo que la palabra de Dios dice. Podemos dudar, pero no podemos hacer que eso no sea verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, mis hermanos, si es verdad que nuestro viejo hombre ya fue muerto con Cristo, pues ese nuevo hombre tiene que mostrar evidencias de que el viejo hombre ya murió con Cristo. Amén. Y esto nos lleva al segundo punto de Pablo. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Ahora, los creyentes no cesamos de vivir como personas ni como individuos. Tenemos una vida normal como cualquier otra persona. Pero aquel que es visto por Dios como habiendo muerto no es el mismo que vive. Aquel que ha sido visto por Dios como muerto en Cristo no es el mismo que vive, no es el mismo que era antes de Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Salvador no murió por los creyentes para que viviésemos a nuestro placer. Él murió por los creyentes para que desde ahora en adelante Él pudiera vivir su vida en ellos. Cristo ahora vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, nuestra vida va a reflejar ¿a quién? A Cristo. Nuestra vida va a reflejar a Cristo. El creyente va a anhelar vivir como Cristo vivió. Eso es lo que Pablo entendió. Ahora, mis hermanos, hay una pregunta más. ¿Cristo vive en ti? ¿Puedes verlo obrar en tu vida? Esto es muy importante porque el apóstol Pablo estaba convencido de esto. El apóstol Pablo no nos está hablando de dudas. El apóstol Pablo está hablando de cosas ciertas que él entendió. Y como cristianos necesitamos entender también estas verdades. ¿Ves a Cristo viviendo por ti, mi hermano? ¿Tu vida refleja a Cristo? Es necesario entender esto. Lo tercero es que Pablo entendió que lo que ahora vivo en este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es una vida que, por fe en quién, en Jesucristo. Mis hermanos, la fe significa confianza o dependencia. Eso significa fe, confianza o dependencia. De lo contrario, el creyente vive mediante una continua confianza en que la obra de Cristo fue suficiente para expiar sus pecados y borrar su culpa delante de Dios. El creyente vive mediante una continua confianza
en que la obra de Cristo fue suficiente para expiar sus pecados y borrar su culpa delante de Dios. Pero el creyente también vive bajo una completa dependencia en Cristo, rindiéndose a Él, dejando que Cristo viva su vida en Él. De esta manera, la regla de vida del creyente es Cristo y no la ley. Cristo es la regla de vida. Nuestro estándar de vida, ¿quién es? Cristo. ¿Quién es el que nos ha dicho que sigamos sus pisadas? Cristo. Él debe ser nuestro modelo a seguir. A Él debemos imitar. Pablo nos dice en sus cartas que lo imitemos a Él porque Él era un imitador ¿de quién? De Cristo. Esto quiere decir que Pablo se esforzaba por vivir como Cristo y a la iglesia le decía, si ustedes ven algo de Cristo en mí, eso replíquenlo en ustedes. No es cuestión de esforzarse, sino de confiar y depender de Cristo. Y esto nos lleva a Juan 15:5. ¿Se acuerdan de ese texto? Alejaos de mí, nada podéis hacer. Alejaos de mí, nada podéis hacer. Necesitamos confiar y depender en Cristo, permanecer en Él. Porque solamente en Cristo podemos glorificar a Dios y vivir de la manera que Él vivió para su Padre. De esta manera el creyente vive una vida santa, no por temor al castigo, mis hermanos, sino por amor al Hijo de Dios, el cual le amó y se entregó a sí mismo por Él. Porque los creyentes ya no debemos temer al castigo. Recuerden que Cristo en la cruz, ¿qué hizo? Propició. ¿Y qué es propiciación? Sofocó, aplacó, apaciguó la santa, justa ira que había en nosotros por causa del pecado. Glorioso Dios, glorioso Salvador. Y esto nos lleva a nuestro último y cuarto punto. Pablo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, podemos notar ese profundo sentimiento de Pablo en el cual él se sentía o se sentía inmerecido de tanta bondad derramada en él, el cual me amó. Ese me de Pablo, me amó. Tiene mucho para decirnos ese me amó. Pablo entiende que Cristo lo amó aún sabiendo quién era él antes de creer en Cristo. Y eso lo hace indigno a él del amor de Dios. Pablo va a su pasado y dice, siendo yo lo que era, este Cristo, este hombre que no había nada malo en él, entregó su vida por mí. Esto me conmueve, mis hermanos, porque es sorprendente cómo Pablo va y dice, me amo. Pablo entiende eso. Cristo lo amó sabiendo quién era él antes de creer en Cristo. Y Pablo en sus cartas nos ha replicado muchas veces esto. Yo, Pablo, el primero de los pecadores, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero Pablo dice, a Cristo le importó todo eso. Eso para Pablo era basura, recuerden, Filipenses, ¿no? ¿Ya qué? Era basura. Porque Pablo entendió que todo eso eran obras de su propio pecado y que eso no lo salvaba. Eso no lo salvaba. Cristo no le importó. Pablo entendió y Pablo dice, a Cristo, a mi Cristo, no le importó todo lo horrendo que yo era. No le importó y solamente me amó. ¿Y solamente qué? Me amó. Pregunta, mis hermanos, ¿nos vemos reflejados en Pablo? Podemos decir hoy con tanta seguridad como Pablo lo dice. ¿Ven la seguridad de Pablo? ¿Estás convencido de que Cristo te amó a pesar de lo que tú eras?
Porque si no hay un convencimiento en tu vida de eso, mi hermano, créeme que el Evangelio no te ha alumbrado. Si hoy aquí hay un hermano o hay un amigo que nos está visitando, cree que necesita hacer algo para ganar el favor de Dios, con amor te decimos, corre a Cristo hoy, porque nada de lo que hagamos nos podrá salvar. Solamente la fe en Cristo nos salvará. Ahora, mis hermanos, pero Pablo no solo dice que a pesar de lo que él era, Cristo le amó, sino que también dice que Cristo le manifestó su amor. Ahí en el mismo texto está. ¿Y de qué manera Pablo dice que Cristo le manifestó su amor? Pablo dice, y se entregó a sí mismo por la mayor manifestación. Mire, mis hermanos, que Dios te permita en su soberanía ir aquí, ir allá, comprar aquí, comprar acá, tener aquí, tener acá. Esas cosas son mínimas. No hay nada en este mundo que se iguale a la manera como Dios nos manifestó su amor. Si nosotros reducimos el amor de Dios a cosas que en este mundo se van a quemar, qué triste es. Y no quiero decir que no debamos darle gloria a Dios por esas cosas. No me malinterpreten. Pero sí quiero decirles que la mayor manifestación del amor de Dios, del amor de Cristo por su iglesia, ¿es quién? Cristo mismo. Porque Cristo fue a la cruz y se entregó por amor. Pablo lo entendió. Para Pablo todo lo demás era basura y él atesoraba estas cosas. Por eso la intención de él era conocer a Cristo, aquel que se entregó a sí mismo por amor. No hay manifestación de amor más grande que esta, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién dijo esto? Cristo. Juan 15:13. En Romanos 5:6 al 8 el Señor nos dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, la idea de ser crucificados con Cristo enfatiza nuestra unión con Él y su muerte a nuestro favor. Los creyentes confiamos en la crucifixión de Cristo como pago por nuestra pena de pecado y dependemos de su poder para vivir de una manera que agrade a Dios. El énfasis está en lo que Él ha hecho por nosotros, no en lo que nosotros tenemos que hacer por Dios. Muchas veces he sido crucificado con Cristo y es Cristo quien vive en mí, se convierte en necesito crucificar mis deseos pecaminosos y fortalecerme más y esforzarme más, por vivir para Dios. Y esto sigue siendo legalismo. Esto sigue siendo tratar de ganarme el favor de Dios a mi manera. Ahora, yo sé que usé la palabra esforzarme más por vivir para Dios. Hay una verdad detrás de eso también. Pero si no lo vemos como la Escritura nos lo muestra, precisamente vamos a caer en intentar agradar a Dios a nuestra manera. Cuando ésta se convierte en nuestra perspectiva, nos hemos salido de la vida en gracia y hemos vuelto a la vida en la ley. Y minimizamos el poder de la muerte de Cristo por nosotros. Confiamos menos en el poder de Cristo y más en nuestro propio poder. Y eso nunca saldrá bien. Nunca. Nunca nos irá bien cuando confiamos más en nosotros que en Cristo. Así, la regla de vida del creyente es Cristo y no la ley. No es cuestión de esforzarme en mi poder, sino de confiar y fortalecerse en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo.
solo que en la Reina Valera no nos deja ver el sentido exacto de la palabra. La palabra más correcta para usar ahí es fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí ven cómo cambia el sentido al Evangelio? Porque esfuérzate es como si yo puedo ir por mis propias fuerzas a Cristo, pero fortalécete en la gracia es entender que dependo de ese Cristo, dependo de esa gracia, dependo de Él para poder vivir para la gloria de Dios. No necesitamos añadirle nada a la obra de Cristo, a la salvación que ya Cristo compró por mí y por ti. Solo necesitamos creer que Él nos amó y por eso se entregó por nosotros. Dios nos amó, mis hermanos, a pesar de nosotros. El inmenso reflejo de su amor por nosotros es ¿quién? Cristo. Cristo es el inmenso reflejo. Y termino con este texto, Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y este es un texto que habla de la providencia de Dios, Romanos 8, general. Recuerdan que Pablo viene hablando que a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. Este texto tiene una verdad que entendemos muy bien, pero tiene otra verdad que muchas veces no entendemos. Como Pablo viene hablando de todas las cosas, cooperan para el bien de su iglesia, de la iglesia de Dios. Pablo aquí está diciendo, mis hermanos, Dios no les va a escatimar nada. Lo que Dios tenga que hacer para llevarnos a nosotros a vivir para su gloria, Él lo va a hacer. Todo está al alcance de Dios. Él es el dueño y señor de todo. Y Pablo aquí nos está diciendo, miren, si a su Hijo no le escatimó todo el sufrimiento, todo lo que ustedes merecían en la cruz, si a su Hijo no le escatimó todos los vituperios, todos los azotes, todo lo que Cristo sufrió en la cruz, Dios no se lo escatimó por tu salvación y mi salvación. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Dios a nosotros nos va a escatimar algo para llevarnos a Él? No, mis hermanos. De la misma manera, Él lo va a hacer todo lo posible para que si somos hijos de Él, vivamos en la fe que el apóstol Pablo vivió. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Lo que yo vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar, mi Señor. Gracias, Señor Dios, por tu inmensa palabra, Dios. Gracias, Señor Dios, por tanto amor, Señor. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias por tanta misericordia, Señor. Que somos nosotros, Señor, para que tú nos visites con tanto derroche de amor, Señor. Si ciertamente lo que hacíamos era malgastar esta vida que tú nos diste en nuestros deleites y pecados, Señor. Y de tal manera, Señor, te ofendíamos y no nos importaba, Señor, ofenderte. No nos importaba, Señor, lo que tú pensaras. Solo nos importaba pecar y pecar, Señor. Pero gracias, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos nuevamente el Evangelio, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, que ahora Cristo vive en nosotros. Que lo que antes éramos, Señor, ya está crucificado con Cristo. Que ahora debemos, Señor, de vivir vidas agradecidas, no para buscar tu favor, Señor, sino por estar completamente entendidos, Señor,
de todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Cristo no merecía morir la muerte que recibió, Señor, pero a ti te plació llevarlo a la cruz para que a través de Cristo nosotros hoy pudiéramos vivir la vida que no merecemos, Señor. Infinitas gracias, Señor Dios. Perdónanos por descuidar tu evangelio, Señor, como los Gálatas. Muchas veces, Señor, no discernimos solo porque pasamos más el tiempo en cualquier otra cosa en este mundo, Señor, más que en tu presencia, más que en tu escritura, Señor. Y recibimos mentiras. Pablo refutó, Señor, aún al mismo apóstol Pedro, su actitud, Señor. Muchas veces nos refutan a nosotros nuestras palabras contrarias al evangelio y nos enojamos. ¿Quiénes somos nosotros? Si Pedro, siendo un apóstol, se equivocó, ¿quiénes somos nosotros para no equivocarnos al enseñar o al discernir el evangelio, Señor? Pero asístenos con la gracia que asististe al apóstol Pedro, que entendió que lo que Pablo le decía era verdad, Señor. No nos permitas vivir más en nuestro engaño, Señor. Y permítenos que la luz de Cristo y su evangelio nos alumbre, Señor. Padre, gracias. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.